minuto le damos el paso a usted para que presente a la licenciada. Bienvenidos. Ya, buenas tardes, participantes. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar a la enfermera especialista en servicio de cardiología con un tema muy importante sobre manejo de enfermería al neonato con cardiopatía. La licenciada Marisol Gómez Gamarra, entonces le damos pase para que exponga su tema. Doctor Ortega, muchas gracias y pasamos a la exposición. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Es un gusto para mí estar en esta presentación para compartir alguna información en relación a lo que es el cuidado de enfermería al neonato en cardiopatía. Compartir un poco de la experiencia, de la rotación de la labor, ¿no?, diaria que venimos desempeñando en el servicio de cardiología de este Instituto Nacional Pediátrico con sede en Breña. Entonces vamos a empezar. En relación a la introducción, vamos a mencionar que el recién nacido, inmediatamente post su nacimiento, va a ser sometido a cambios extremos, cuando sale de un medio termoestable que satisface por completo sus necesidades vitales e ingresa a una atmósfera cuya presión es variable y requiere modificaciones fisiológicas notables para su supervivencia. Es muy importante determinar acá que el cambio más importante entre la vida fetal y la extrauterina va a radicar en lo que es la transición de la circulación fetal o placentaria a la respiración independiente. Sabemos, ¿no?, que mientras tenga la vida fetal, en este caso el feto va a ser oxigenado por la placenta, ¿no?, y ahí mismo también se va a desarrollar la eliminación del dióxido de carbono. Pero con el nacimiento van a haber cambios importantes y donde el recién nacido va a tener que proveerse oxígeno por sus medios a través del uso, ya en este caso, ¿no?, del aire ambiental que va a atravesar a los pulmones y se va a dar el proceso de la respiración independiente, ¿no? Y es por eso que en las primeras 24 horas de vida realmente es muy crítico, porque en este tiempo puede ocurrir muchas dificultades respiratorias e insuficiencia circulatoria, más aún si el bebé en este caso es portador de alguna cardiopatía. Sí, de derecho. Acá. Viendo esto, pasa... la incidencia de la cardiopatía congénita se puede estimar de 8 a 10 por cada recién nacidos, siendo aproximadamente la mitad de ellos que presentarán síntomas en el periodo neonatal. En el pasado, más de la tercera parte morían en la primera semana de vida y solo la mitad llegaban a ser examinados por un cardiólogo. Pero en la actualidad, con los nuevos métodos diagnósticos no invasivos, fundamentalmente como la ecocardiografía, Doppler, las nuevas técnicas de cuidado intensivo neonatal y los avances en el tratamiento médico y quirúrgico, la mortalidad de estos recién nacidos se han reducido a una cifra próxima al 10%. El derecho. Para el diagnóstico de la cardiopatía congénita, hay un poco de dificultad porque muchas veces se suele confundir, ¿no?, la sintomatología cardíaca con la que puede presentar en otras patologías, como por ejemplo, especialmente la pulmonar y la infecciosa, ¿no? Y es por ello muy importante realizar una adecuada historia clínica con los datos importantes gestacionales, ¿no?, obstétricos, más de repente una exploración minuciosa física del recién nacido para de repente encontrar hallazgos como síndromes especiales, como el caso del síndrome de Down, que es un síndrome en la cual con mayor frecuencia se va a ver cardiopatías congénitas. ¿Qué es la cardiopatía congénita?
La cardiopatía congénita son malformaciones estructurales del corazón o los grandes vasos que surgen durante el desarrollo fetal y causan un mal funcionamiento del corazón. La forma de presentación de una cardiopatía congénita depende fundamentalmente del tipo y gravedad de la afección cardíaca, de la caída de la resistencia pulmonar y del cierre del ductus arterioso. El objetivo principal del pediatra cuando se encuentra ante la sospecha de una cardiopatía congénita será establecer si este es o no dependiente del ductus, pues en un gran número de cardiopatías, el cierre del ductus ocasiona disminución severa del flujo pulmonar o sistémico y muchas veces la muerte, por lo que debe evitarse desde el inicio utilizando la prostaglandina, ¿no? Incluso cuando haya problemas de una precisión del diagnóstico, es permitido y justificable que se pueda utilizar la administración de la prostaglandina acompañado, ¿no?, de otras medidas terapéuticas. En el periodo neonatal, la clasificación de las cardiopatías congénitas con mayor utilidad para la práctica clínica es la que hace referencia a la fisiopatología del ductus, pudiendo diferenciarse tres tipos. Tenemos las cardiopatías cianóticas, ductus dependientes, el otro grupo con bajo gasto, casi siempre ductus dependientes, y el otro grupo de cardiopatías con aumento del flujo pulmonar, no ductus dependiente. La manifestación clínica de las cardiopatías cianóticas, generalmente ductus dependiente, vamos a tener que se va a evidenciar una importante cianosis. Estos neonatos se encuentran confortablemente azules, sin trabajo respiratorio, siendo esta situación falsamente tranquilizadora, pues el cierre del ductus arterioso origina hipoxemia y acidosis metabólica que debe ser tenida en cuenta y evitada. Estos recién nacidos presentan registro de pulsoximetría generalmente inferiores al 75%, y este grupo de cardiopatías se dividen en cardiopatías con flujo pulmonar disminuido, cardiopatías con flujo pulmonar aumentado o normal. El otro grupo de cardiopatías congénitas tenemos cardiopatías con hiperfusión sistémica. La característica clínica principal de este grupo de pacientes es una mala perfusión periférica, es decir, que vamos a tener un bajo gasto cardíaco, y está definida por hallazgos como palidez, pulsos débiles, no palpables, extremidades frías, dificultad respiratoria, oliguria o anuria y acidosis metabólica, por falta de la oxigenación tisular. En este grupo tenemos otra división que son cardiopatías con perfusión ductus dependiente y otra con hipoperfusión sistémica no ductus dependiente. El otro grupo de cardiopatías tenemos con aumento de flujo pulmonar no ductus dependiente. En este grupo de cardiopatías congénitas se diferencian de las anteriores en que la cianosis y la hipoperfusión periférica no constituyen los hallazgos clínicos más relevantes. En su mayor parte presentan dificultad respiratoria moderada a grave, como la taquipnea con esfuerzo, con evidencia radiológica de aumento en la vascularización pulmonar. También su situación clínica no suele alcanzar los niveles de gravedad de los anteriores, ¿no? Y el diagnóstico diferencial con otros problemas pulmonares puede ser difícil también sin la ecocardiografía. También este grupo tiene otros dos subgrupos, que es uno con aumento del flujo pulmonar y con aumento del flujo pulmonar y mezcla. Bueno, acá tenemos un esquema en donde podemos ver los diferentes tipos de cardiopatía, y vamos a empezar, vamos a mencionar cuáles son las cardiopatías cianóticas, ductus dependiente, con flujo pulmonar disminuido. En ese grupo de cardiopatías tenemos la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidea sin transposición, con CIB restrictiva, con estenosis pulmonar. Tenemos también la atresia pulmonar con septo interventricular íntegro, tenemos la atresia pulmonar con CIB, tenemos la estenosis pulmonar crítica,
Tenemos el ventrículo derecho de doble salida con estenosis pulmonar y tenemos la anomalía de Epstein grave. En el otro grupo tenemos con flujo pulmonar aumentado normal. En este grupo tenemos la transposición de grandes arterias, la transposición con defectos asociados al CIB más coartación de aorta. En este grupo, la característica principal no es que el paciente cardiópata va a tener la característica o el signo principal que es la cianosis, ¿no? Y es urgente en ellos iniciar el tratamiento antes que el ducto se cierre, que demora generalmente en un promedio de 3 días, ¿no? Iniciar el tratamiento con prostaglandinas para prevenir el cierre y disminuir el riesgo de la complicación severa o muerte incluso del paciente. En el otro grupo tenemos cardiopatías de bajo gasto, casi siempre ductus dependiente, tenemos con perfusión sistémica ductus dependiente. En este grupo están la coartación de aorta, el síndrome de hipoplasia de cavidad izquierda, estenosis aórtica crítica, complejo de John, interrupción del arco aórtico. El otro subgrupo tenemos con hiperperfusión sistémica no ductus dependiente, y acá tenemos miocardiopatías, las miocarditis, la coronaria anómala, la taquicardia supraventricular, el bloqueo auriculoventricular completo. Y el último grupo, que son las cardiopatías flujo pulmonar no ductos dependiente, tenemos con aumento del flujo pulmonar, conducto arterioso permeable, tenemos el CIB, el canal auriculoventricular completo, la ventana aorta pulmonar. En el otro subgrupo tenemos con aumento del flujo pulmonar y mezcla, tenemos acá la transposición de grandes arterias con CIB grande, el ventrículo derecho de doble salida sin estenosis pulmonar, la 13 tricuspidia con transposición de grandes vasos y CIB, ventrículo único sin estenosis pulmonar, tronco arterioso, retorno venoso pulmonar y anómalo total. Bueno, esas son las clasificaciones que se tienen en cuenta en las cardiopatías en los neonatos. Luego de ello pasaré a mencionar lo que son las intervenciones generales de enfermería en el paciente con cardiopatía congénita. Tenemos como intervenciones de enfermería importante evaluar el color, la temperatura y la perfusión periférica. El color porque la color azulada o cianosis que presenta el paciente ya nos va indicando a nosotros una alteración en la circulación y que el paciente es portador de cardiopatía. Hemos visto que una de las clasificaciones menciona el bajo gasto cardíaco. Eso muchas veces conlleva a que el paciente tenga hipotermia y muchas veces frialdad distal, lo que también nos confirma, ¿no?, de que el paciente está con problemas circulatorios y una cardiopatía presente. La perfusión periférica normal es de 2 a 3 segundos generalmente, ¿no? Luego, como otra intervención, tendríamos que verificar los signos vitales. En este caso, la presión arterial debe ser tomada en las 4 extremidades, y de preferencia hacerlo cuando el recién nacido esté calmado o dormido. Cuando se verifica la presión arterial inicial, hay que hacerlo con 2 manguitos, uno en la extremidad superior izquierda y otra en la extremidad inferior izquierda. Hacerlo de la misma forma en las extremidades derechas. Es importante utilizar para ello un manguito correcto, de acuerdo al peso y el tamaño del paciente. Esto para determinar una diferencial en la medición, ¿no?, de los niveles de presión. Una diferencial de 10 milímetros de mercurio también nos hace ver de que hay un trastorno de cardiopatía en el paciente. Como otra intervención tenemos palpar los pulsos periféricos. Como fundamentación tenemos que se debe de verificar las cualidades del pulso, si es débil, fuerte o asimétrico, ausente o galopante. Estos parámetros permiten una evaluación del corazón y sus funciones, que también, de acuerdo al tipo de los pulsos, vamos a determinar incluso el tipo también de cardiopatía que presenta el paciente. Como siguiente intervención tenemos la auscultación cardíaca. Hay que evaluar los ruidos sistólicos y diastólicos, así como la presencia de los soplos, ¿no? La persistencia del ductus arterioso generalmente se va a manifestar con la presencia de un soplo cardíaco en el paciente.
El siguiente, tenemos que realizar la palpación del hígado, ¿no? Su agrandamiento puede ser indicativo de congestión cardíaca, claro, porque el paciente va a entrar de repente ya a complicaciones, ¿no? Que como es la ICC, la insuficiencia cardíaca congestiva, que va a ir también deteriorando al paciente en su evolución. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es observar los signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Como le mencionaba, ¿no? La ICC es un estado fisiopatológico en el cual una anormalidad en la función cardíaca responsable de la eficiencia del corazón para bombear sangre de manera satisfactoria, para atender las necesidades del cuerpo. Y esto ocurre cuando hay sobrecarga en el funcionamiento cardíaco. Hay que observar la cavidad del precordio, esto como una evaluación del esfuerzo. Hay que tener en cuenta para ello, ¿no?, la evolución del esfuerzo cardíaco. También hay que mantener al paciente en semi-Fowler. Esta posición elimina la presión abdominal y el diafragma y facilita la expansión pulmonar. También hay que mantener al paciente calmado. Esto disminuye el consumo de oxígeno, la estabilidad hemodinámica y el trabajo del corazón ya comprometido. Mantener la temperatura corporal estable dentro de los parámetros normales. La hipotermia y la hipertermia alteran la perfusión periférica, llevando a vasoconstricción o vasodilatación periférica, alterando el volumen circulante, lo que aumenta la necesidad calórica y de oxígeno, y da origen generalmente a trastornos de equilibrio ácido-básico, ¿no? Instalar vías de acceso vascular. Esto es muy importante. Asegurar rápidamente una vía venoso permeable para infusión parenteral de la prostaglandina y inotropos, mientras se consigue la colocación de un pico, un catéter venoso central. Y, finalmente, procedimientos suaves, precisos, para atenuar el dolor. Esto porque el dolor puede generar en el paciente el estrés, ¿no? Y esto alterar el aumento de la precarga cardíaca y así también la retención hidrosalina, por lo cual es muy importante mantener, ¿no?, calmado al paciente para de esta manera prevenir también otras complicaciones. Bueno, eso sería en términos muy generales lo que son las intervenciones de enfermería en relación al paciente con cardiopatías congénitas. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Licenciada Marisol Gómez Gamarra, del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los participantes, si tienen alguna duda o consulta, pueden realizarla a través del chat. Mientras tanto, sí sería importante, si nos podría mencionar también, licenciada, cuál es la valoración inmediata por enfermería para diagnosticar cardiopatías en los neonatos. Bueno, generalmente la valoración inmediata es a través de la observación de las características físicas del paciente. Es muy importante, en este caso, reconocer el color de la piel del paciente. Generalmente el paciente normal va a presentar una coloración rosada, pero el paciente que porta alguna cardiopatía, generalmente aquellos que son ductus dependientes van a presentar una coloración azulada, lo que llamamos cianosis, ¿no? Pero hay también un grupo de pacientes que no se les va a evidenciar cianosis, pero sí a través de la valoración de la saturación de oxígeno con un pulsioxímetro, vamos a determinar que pueda tener cardiopatía cuando tengamos un dato de la saturación de oxígeno que es menor de 85%, ¿no? Ya que en los pacientes cardiópatas, sobre todo los ductus dependientes, la saturación va a estar en el rango de 75-85%, ¿no? Esas son las dos características más importantes a tener en cuenta en la valoración para la detección del paciente cardiópata. Excelente, licenciada Marisol Gómez. Con respecto al diagnóstico, ¿siempre se hace de inmediato, en las primeras 24 horas, o muchas veces puede tardar para realizar el diagnóstico? No, ya.
Generalmente, cuando nace el bebito, muchas veces las cardiopatías no se presentan dentro de las 24 horas, ¿no? Pero las que son ductus dependiente, generalmente esas tienen un inicio más pronto, porque, como su nombre dice, van a depender de la presencia del ductus, ¿no? Siendo así, estos ya van a presentar alguna alteración, ¿no?, en su estado. Generalmente inician, por ejemplo, a veces con insuficiencia respiratoria, taquipnia, ¿no?, que nos va indicando que hay alguna alteración en su estado, ¿no? Generalmente, cuando hay estos signos no frecuentes en lo que es el recién nacido normal, el médico pide exámenes auxiliares para confirmar, ¿no?, el diagnóstico. Dentro de ellos, lo más básico e importante que se usa es la radiografía de tórax, ¿no? En ello se puede encontrar ya ciertos hallazgos, como por ejemplo en algunos casos, ¿no?, el incremento del tamaño del corazón, ¿no?, que ya nos va dando a conocer la alteración, en este caso, y la presencia de la cardiopatía, ¿no? Eso sería. Muy importante, licenciada. Con respecto a los procedimientos más frecuentes que realiza el personal de enfermería al diagnosticar las cardiopatías neonatales. Como le mencionaba, ¿no?, es muy importante al diagnosticar la cardiopatía, sobre todo acá una recomendación tal vez, ¿no?, porque nosotros somos una institución de referencia, tener en cuenta lo más rápido e importante es buscar un acceso venoso, ¿no?, para, si es que ya se ha detectado la cardiopatía, iniciar en el tratamiento con lo que es la prostaglandina. Más aún teniendo en cuenta si la cardiopatía es ductus dependiente, porque en esos casos no podemos perder mucho tiempo en dar inicio al tratamiento, ¿no?, porque las complicaciones, como mencionaba, pueden ser severas e incluso ocasionar la muerte. Entonces, conseguir un acceso vascular de inmediato. Y en esto lo ideal es de que, ¿cómo se llama? Si es que en las provincias, ¿no?, en nuestras sedes que son de referencia para nuestra institución, hay personal capacitado en la colocación de un catéter, del PIC, del catéter venoso central de inserción periférica, sería bueno que se le coloque, para que de esa manera se inicie el tratamiento con la prostaglandina, esta sea continua, se estabilice al paciente y se pueda dar referencia a nuestra institución. Eso sería una cosa muy importante y muy básica para poder continuar con el tratamiento, ¿no? Excelente, licenciada Marisol Gómez. Importante entonces el personal estar capacitado siempre para poder realizar estos procedimientos para de inmediato poder entonces realizar el tratamiento. Doctor Jesús Lucán, algunas preguntas para la licenciada. Licenciada Gómez, en cuanto a un procedimiento, de suerte tengamos un paciente que se le puede enviar la prostaglandina a una provincia o a una zona más alejada porque no hay una cama disponible en Lima. En el procedimiento de preparar la prostaglandina, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Cuál es lo más frecuente o es mejor? ¿La bomba de difusión, el perfusor o el microgotero? ¿O hay alguna diferencia o en el momento se puede usar cualquiera de las tres? Bueno, nosotros acá en nuestra institución utilizamos bomba perfusora. Eso es lo más ideal porque las dosis son mínimas, ¿no? Y entonces, con el microgotero, realmente a veces no se podría calcular la administración correcta, ¿no? Pero con la bomba perfusora, se puede, como son dosis mínimas, se puede programar hasta, incluso teniendo en cuenta decimales, ¿no?, en
infusión del medicamento. O sea, por más extremo que sea, no es recomendable usar un microgotero. No, yo creo que no. Entonces, la bomba de infusión, un perfusor sí es lo más recomendable. Es lo más cualquiera de los dos. recomendable, sí. Ante ese hecho, entonces, el paciente debería ser trasladado a una institución de mayor complejidad, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Un paciente requiriendo o estando en esa condición, es urgente estabilizarlo y de inmediato trasladarlo, ¿no?, a una institución de mayor resolución, ¿no?, capacidad resolutiva. Muy bien, doctor. Sí, muchísimas gracias. Luján, licenciada Marisol Gómez Gamarra, este tema es muy, muy importante. Lo que sí le pedimos a la licenciada Marisol Gómez Gamarra, algunas recomendaciones finales para todo el personal de enfermería, de atención primaria que nos está viendo sobre este tema tan importante como son las cardiopatías y su diagnóstico en neonatos. Una recomendación. Una recomendación. Bueno, a mis colegas, nosotros acá recibimos a muchos pacientes transferidos, ¿no? Y encontramos a veces la dificultad de que el paciente viene muy venopunzado, ¿no? Y como le decía, es muy importante para nosotros, para continuar el tratamiento y la administración, en este caso, por ejemplo, de la prostaglandina, es muy importante tener un acceso vascular central. Entonces, para la colocación del catéter percutáneo, es muy importante que si van a ser transferidos a nuestra institución, se conserve libres de venopunción el brazo derecho del paciente, para que nosotras tengamos la oportunidad de canalizar rápidamente el catéter percutáneo y podamos nosotros iniciarle sin demora el tratamiento de la prostaglandina, ya que a veces encontramos en dificultad y lo recomiendo porque al venir muy venopunzados para nosotros es muy difícil a veces conseguir un acceso vascular y muchas veces se tiene que recurrir también a lo que es la colocación del catéter venoso central, ¿no? Entonces, pero lo más inmediato es la colocación del PIC, ¿no? Y eso lo vamos a hacer si es que se cuida ese brazo de muchas venopunciones, incluso por parte del laboratorio al recolectar las muestras, ¿no? Entonces, cuidar ese bracito derecho para tener asegurar un acceso vascular para un tratamiento continuo que se vaya a requerir no solamente con las prostaglandinas, sino también con los inotrópicos a lo posterior. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Marisol Gómez Gamarra, del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. La felicitamos, le agradecemos y le invitamos a próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, doctor Luján. Que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por el apoyo y estamos para servirle. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Ya, muchas gracias. Gracias.